Por tanto, un constitucionalista conservador, como yo, va siempre a tener sus planteamientos en ese orden, en ese marco conceptual. Difícilmente va a escapar a ese sistema de principios y valores. De igual manera, un constitucionalista marxista puede plantear teorías, pero está limitado, está siempre con el corsé de la ideología que subyace y motiva sus planteamientos teóricos. Por tanto, empiezo por hablar, por ejemplo, de Gargarella o de Pizarruso. En el derecho constitucional hay una corriente nueva, muy innovadora, que tiene mucho éxito entre la gente joven en los congresos internacionales de derecho constitucional, que plantea la superación de la democracia en sí como un ejercicio de la voluntad popular en cada una de las naciones, porque considera que las comunidades nacionales tienen una gran cantidad de prejuicios, una gran cantidad de defectos, de problemas de evolución histórica, de problemas atávicos. Entonces, lo que propugnan es un gobierno y un derecho global, de forma tal que los principios y valores que conforman la comunidad internacional puedan estar por encima de las odiosas y prejuiciosas democracias nacionales. Entonces, cuando por ahí escuchamos hay que poner fin a los nacionalismos, hay que tener cuidado porque pueden estar hablando de los nacionalismos ampliamente superados, de naturaleza fascista, de naturaleza serbia, de naturaleza bosnia, pero también pueden estar hablando de, por ejemplo, de países en los cuales, y por eso hice la advertencia que soy un conservador, a mucha honra, países, por ejemplo, que se resisten al matrimonio igualitario o el matrimonio homosexual, y por tanto hay que superar esa democracia interna que hace imposible que sus congresos las aprueben. Hay que superarlos mediante las cortes y tribunales internacionales. Entonces de ahí viene el tema. Gargarella y Pizarruso y otros más desarrollan un derecho constitucional con la aspiración de un derecho global, un derecho que pase por encima de esas características odiosas de los países nacionales, de las comunidades políticas locales. Entonces, cuidado con eso. Hay gente que puede estar de acuerdo, gente que puede estar en desacuerdo. En derecho constitucional nos hemos acostumbrado a que en realidad no hay verdades. En el derecho penal, ¿es delito o no es delito? Pero en el derecho constitucional, en realidad, prácticamente todo puede estar sujeto a discusión. Muy bien. Segundo antecedente, el tema de la inmunidad en realidad proviene del origen mismo del Parlamento como tal. Esto es, la inmunidad es indesligable de la existencia misma del Parlamento. ¿Qué es un Parlamento? El Parlamento surge como una consecuencia de la evolución económica en la Edad Media. Ya no es el campesino modesto el que tiene que pagar los impuestos y sostener a un gobierno muy pequeñito del rey, sino es el conjunto de los burgos, de los gremios profesionales, de los gremios artesanos, comerciantes, banqueros, los que tienen que sostener un gobierno que ahora es más grande y más poderoso y por tanto más costoso. Antes se enviaba al sheriff de Nottingham a cobrar impuestos a los campesinos, ¿no es cierto? Y Robin Hood trataba de impedirlo. Pero en esta Edad Media ya no es posible enviar a una partida de soldados a cobrarle a los banqueros y comerciantes, porque ellos pueden perfectamente sufragar un ejército de mercenarios mucho más poderoso que el del rey. Por tanto, surge una idea, una necesidad que encuentra en el derecho constitucional una respuesta.
¿cómo legitimamos el edicto real creando un impuesto para pagar la guerra que tenemos? ¿Por qué no llamamos a representantes de aquellos que van a pagar los impuestos? Se enlaza el derecho tributario con el derecho constitucional, con el principio de no hay tributación sin representación, en su versión inglesa. Como ustedes comprenderán, surge entonces, no del Parlamento de Inglaterra, sino por primera vez en el Parlamento de Sevilla, en 1250, la representación de los burgos, o sea, de la gente común, de la gente que, claro, son familias muy fuertes, que van a pagar los impuestos y envían representantes elegidos en asambleas políticas de los burgos, de cada uno de los burgos, de forma tal que en 1770, por ejemplo, Edmund Burke va a teorizar el tema del no mandato imperativo, etcétera, porque había una cosa curiosa, como ustedes son políticos, comprenderán. Si el rey y sus consejeros llaman a asamblea, al parlamento o a las cortes generales a los representantes de los burgos, van a encontrar muy cómodo, uno, sobornarlos, darles cargos públicos. Por siglos no estuvo prohibido que el parlamentario tuviera cargos públicos. Darles cargos públicos o decirle sencillamente, ¿a qué te dedicas? Comercio con lana y la traslado al puerto de Calais para comerciarla con Francia. ¿Qué te parece si tienes tu puerto, Newcastle, tiene el monopolio de la lana? ¿Votas por nosotros o no? Sí, por supuesto. ¿Cierto? ¿Y por qué no te quedas? ¿Para qué vas a regresar a tu pueblo? Mejor quédate y sigue votando sobre temas que no te hemos dado agenda previa, no has consultado con tu pueblo. Y ahí se transforma el mandato imperativo, paulatinamente, por supuesto, son siglos, al mandato representativo. Y el mandato representativo estriba en el hecho de que con sus votos comprometen a sus electores sin haberles consultado. Porque como decía Edmund Burke en 1770, cuando ya no es reelegido, o mejor dicho, cuando es elegido y en su discurso precisamente ante su pueblo, ante sus electores, comete el error de decirles: yo no me siento obligado a votar por las causas y por las cosas que ustedes me digan a mí, porque ustedes han confiado en mí y en mi inteligencia que ha sido brindada por Dios. Por tanto, yo en la asamblea votaré a mi leal entender, a mi saber, de acuerdo a mi conciencia. Por supuesto, no fue reelegido y por eso escribió literatura política, y en 1770 se consolida la doctrina de la representación política. ¿A qué voy? Es indesligable la inmunidad a la condición de parlamentario para que no pueda ser encarcelado, para que no pueda ser comprado, presionado, sobornado, o su actividad económica en su pueblo destruida, o se le cargue tributación innecesaria. Por tanto, por eso ha sobrevivido desde la Edad Media esa noción de no tocar al representante del burgo, al representante plebeyo de la plebe, no tocarlo, no alterar, no poder meterlo en una mazmorra. Claro, en el aula nosotros a los alumnos les decimos: tengan cuidado de que una cosa son los delitos de función y otra cosa son los delitos comunes. Pero ese célebre clan que combatió el congresista Víctor Andrés Belaúnde, ¿ustedes creen que lo iban a acusar a él por hablar mal de ellos en el hemiciclo? No, obviamente, iban a atender a 12, 13 detectives privados, incluso policías en ejercicio, para encontrarle dónde comía, con quién dormía,
cuáles son las actividades económicas, cuáles son los predios de los cuales es propietario, a qué se dedican sus hijos, a qué se dedica su señora, a qué se dedican sus... Obviamente, tratar de buscarle los delitos comunes para luego acusarlo. Y si el congresista Víctor Andrés Belaúnde, como cualquiera de ustedes que han sido impulsores de investigaciones importantes, si no está protegido convenientemente, entonces es avasallado, es amedrentado, y no por falta de valentía, sino porque al final de cuentas uno termina sopesando y prefiriendo la familia o prefiriendo la libertad muchas veces, en especial con un poder judicial como el nuestro. ¿Por qué existe el Tribunal Constitucional? El doctor García Toma, en su época, fue de un pleno anterior al mío, ampliamente debatió ese tema cuando con Álvaro Bandini tuvieron que enfrentar y hacer respetar el amparo contra resolución judicial. Sentencia del Tribunal Constitucional contra la sentencia de la Suprema. ¿Por qué existe eso? Porque los jueces ordinarios cautelan su carrera, sus 25, 30 años de ejercicio, mientras que los miembros del Tribunal Constitucional sabemos que estamos por 5 años y lo único que cautelamos es nuestro nombre, porque después vamos a ir a la cátedra y no podemos ir con la cara manchada por haber cometido actos por miedo, porque tenemos que seguir siendo profesores de Derecho Constitucional. Casos como el que ya ustedes han recordado de inconductas de jueces supremos existen desde antes de la creación desde la creación de la República. Hay cantidad de temas muy, muy difíciles de digerir, porque al igual que el tema de los congresistas, el gran problema de los supremos son los sistemas, los procedimientos para recolectarlos, para reclutarlos. ¿Estamos? El problema del comepollo, el problema del congresista con inconducta notoria y que es objeto de un proceso mediático que daña la imagen y la majestad del Congreso, que representa a todos los peruanos, no está en el procedimiento de inmunidad, está antes en el procedimiento de selección. ¿Cómo es que esa persona, que es un impresentable en su provincia, llegó aquí? Y lo segundo, ¿cómo es de que por virtud de la correlación de fuerzas esta persona puede convertirse en un esclavo? En términos vargallosianos de mi colegio Luis Prado, se convierte en un esclavo al servicio de quien tenga la mayoría para evitar que siga el procedimiento de levantamiento de inmunidad. Y en varios congresos anteriores hemos tenido esclavos, que todos ustedes sabían que eran esclavos, que no podían ni hablar, no podían ni estornudar fuerte, porque si no se reactivaba su proceso. Entonces, el problema es antes y el problema es después. El antes se soluciona cambiando las reglas electorales, y el después, el mediático, el que a todos los peruanos nos duele, se soluciona no cambiando de órgano, porque el levantamiento de inmunidad pertenece al Congreso, sino cambiando esencialmente de los plazos perentorios. Sí. Bueno, por la línea de la presidenta. Sí. Congresista. Para hacer honor a la justicia, ¿no? El caso de Comepollo, ¿cómo hacer la señal, Mauricio? Eso fue un acto realmente perverso, porque realmente él no cometió el delito. Le hicieron toda una situación, una patraña terrible realmente. Terminó preso, le vino cáncer al hombre, tuvo 5 años preso. Quien le mete la denuncia fue el asesor, el que le mete el problema es el asesor, para que después la esposa de este asesor entraba como congresista. Eso fue terrible, y de estos casos hay por la presión, y muchas veces de la presión de la prensa y el acoso de todo el mundo. Entonces uno ya actúa hasta por el acoso.
pero hay que tener la conciencia de saber qué cosa vota uno en una situación como esa, aunque el mundo se venga abajo, ¿no? Gracias, Nada. Doctora Luis. Sí, rápidamente para no cortar. El tema es que, como ya ha recordado un congresista, falta 1 año y medio para acabar el periodo y hasta el momento no hay reelección, cosa que es un absurdo en la política. Es como que a un empresario le digan no puede haber afán de lucro, pero maneja bien tu empresa. Toda reforma constitucional tiene que tener un criterio atemporal, tiene que tener el criterio de que va a servir para cuando ustedes mismos regresen, miembros de una mayoría o miembros de una minoría, y todas estas condiciones cambien. Por tanto, cualquier cosa que se discuta no se puede pensar en la actual correlación de fuerzas. Y lo que yo planteo es el después, el problema del tiempo. En caso de delito flagrante, la policía debe dar aviso a la mesa directiva del Congreso y dentro de las 48 horas siguientes pronunciarse, la mesa directiva. ¿Por qué? Porque la inmunidad parlamentaria tiene como objeto el velar de que la acusación que se le hace al congresista no revista de motivación política y se quiera manipular hechos para perjudicar al congresista. No hay una evaluación jurídica. Por tanto, alargar el procedimiento en sí mismo puede ser quizás más efectivo para garantizar los derechos, etcétera, pero en puridad, de acuerdo a la necesidad política actual, sería mejor abreviar 48 horas en caso de, y mesa directiva solamente en caso de delito flagrante. Si el delito se cometió o los hechos previo a la elección, el levantamiento también debería ser a cargo de la mesa directiva en 48 horas, porque si es un hecho anterior, es interés propio del Congreso tratar de desvincular a esa persona que está en entredicho de la política. Hay que adecentar a la política y por tanto que se defienda. Y eso puede hacerlo la mesa directiva, sin mayor trámite, que se reúne de emergencia, y ante la existencia de una sentencia en materia penal por delito doloso, la Corte Suprema pone en conocimiento del presidente del Congreso y también, con acuerdo de la mesa directiva, simplemente notifica al Jurado Nacional de Elecciones para que en lo que dura el proceso judicial ingrese el accesitario. ¿Por qué esperar a que pase 1 o 2 años para que ingrese el accesitario? Porque lo natural es que el partido político, no pensemos en el ahora, en el futuro, el partido político quiera proteger a la inconducta supuesta del congresista, porque hecha números se dice, en los próximos 2 meses voy a tener 10 votaciones importantes y no puedo perder ese voto. ¿Por qué no entra el accesitario inmediatamente? Y si es absuelto antes que termine el mandato, se reincorpora y sale el accesitario. Pero la idea es al contrario. Alguien dijo por ahí, hubo un proyecto que ustedes recordarán, el partido que es objeto de que uno de sus congresistas se le levanta la inmunidad, pierde el asiento. Al contrario, justamente al contrario, porque eso le está diciendo al partido, agárrate de uñas y dientes para que no proceda el levantamiento. Al contrario, que sea automático, indoloro, incoloro. Hay un pedido de levantamiento, hay un proceso abierto que requiere que el congresista se ponga derecho, se levanta la inmunidad, mesa directiva, inmediatamente entra el accesitario y no pasa nada. Entonces hagamos de esto un procedimiento mucho más rápido, más expeditivo, para tratar de cumplir con la expectativa del ciudadano, que es que no exista durante meses la persona en entredicho compartiendo con ustedes los ambientes y las noticias, porque eso es lo que daña la imagen del Congreso. Al final, la inmunidad no es un derecho del congresista, es un derecho
lo ha dicho la jurisprudencia constitucional, es un derecho del Parlamento. Por tanto, si es un derecho del Parlamento, tiene que levantarlo el Parlamento. Pero por favor, cuidando la imagen del Parlamento y que sea en días calendario. Si ustedes hacen eso, cumplen con la ciudadanía y cumplen con la sociedad y se curan en salud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Álvarez Miranda. La mesa le da las gracias por su exposición. Vamos a dar ahora el uso de la palabra al doctor César Delgado Guembes. Él es abogado y magíster en Derecho con mención en Investigación Jurídica, catedrático universitario en Derecho Parlamentario en instituciones de nivel superior y posgrado. Es autor de diversas investigaciones sobre derecho parlamentario que han sido publicadas en revistas especializadas del país y en el extranjero. Es funcionario del Congreso peruano desde el año 1980, al que accedió por concurso público. Ha sido suboficial mayor de la Cámara de Diputados, asesor de la Comisión de Ética, Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria, jefe del Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, jefe del Departamento de Relatoría, Agendas y Actas y director general parlamentario y oficial mayor. Doctor Delgado, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Como lo he dicho en ocasiones anteriores, cuando he sido invitado a la Comisión de Constitución, me siento muy honrado de poder colaborar en la institución en la cual yo vengo laborando ya desde el año 1980, van a ser creo que 40 años dentro de poco. Me queda también poco tiempo de servicio y esta oportunidad la aprecio significativamente porque no creo que me quede mucho tiempo para seguir colaborando en el Congreso. La invitación que me hace es para opinar respecto de el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, según el cual se recorta significativamente algunos extremos de la inmunidad parlamentaria. Para decirlo un par de frases, mi opinión sobre la cuestión que trae al Congreso el Poder Ejecutivo tiene dos extremos que tienen distinto nivel de discusión. El primero es el relativo a si debe ser un órgano ajeno al Congreso, en este caso la Corte Suprema, la que debe autorizar la inmunidad, el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Pero existen otros dos extremos que advierto que no se han mencionado. Uno de ellos es el relativo a que los procesos penales por la Comisión de Delitos Comunes deben ser tramitados directamente ante la Corte Suprema. Este es un extremo novedoso porque en nuestro ordenamiento y en nuestra tradición el órgano competente para revisar los procesos por la Comisión de Delitos Comunes contra un congresista no es la Corte Suprema, sino que es la Corte Ordinaria, en razón a que se trata de un juicio que no tiene que ver con el ejercicio de la función. Entonces, no existiría justificación para que fuera la Corte Suprema la que conociera el proceso vinculado a la Comisión de Delito Común. Debe ser el juez ordinario, de acuerdo a la tradición que nosotros mantenemos en nuestra historia constitucional y parlamentaria. El segundo extremo del proyecto que trae el Poder Ejecutivo es el relativo a que cuando se levanta la inmunidad parlamentaria, cabe que el Congreso opte por suspender en el ejercicio de la función al congresista cuya inmunidad ha sido levantada con el voto de 2/3 del número de congresistas. Me parece que ese es otro alcance que es impropio, porque la suspensión procede por razones disciplinarias o cuando se ha entrado a desarrollar el fondo del asunto. Si ustedes recuerdan la manera como se procesan los levantamientos de inmunidad parlamentaria en el Congreso peruano, una de las características que diferencia el levantamiento de la inmunidad frente al proceso de acusación constitucional es que en el proceso de acusaciones constitucionales existe evidencia que ha generado la revisión de pruebas que se tramitan en las diferentes instancias de la investigación, en la subcomisión de acusaciones, en la comisión permanente y en el pleno. Se
se investiga el fondo del asunto. El Congreso llega a tener algún mínimo de convicción sobre el fondo del asunto. En el caso del levantamiento de la inmunidad parlamentaria no es así, porque el Congreso no interviene en el análisis del fondo del asunto. El Congreso se limita a examinar si es que existe alguna evidencia o sospecha de que haya alguna intención de limitar el ejercicio pleno de la función por uno de sus representantes. El Congreso revisa cómo es que se afecta al Congreso como institución el privarse de un representante sobre el que se pueda sospechar que exista algún grado de afectación de carácter político y no estrictamente jurídico. Entonces, esta diferencia permite advertir que la propuesta técnica del Poder Ejecutivo en estos dos extremos es impropia. No corresponde a la naturaleza de la inmunidad parlamentaria. Primero, porque el proceso no debe seguirse ante la Corte Suprema, sino ante la justicia ordinaria, y en segundo lugar, porque no corresponde que el Congreso se pronuncie sobre la suspensión en el ejercicio de la función de un congresista sobre cuya eventual responsabilidad no tiene prueba ni evidencia alguna. Eso sería una sanción sin ningún tipo de justificación. ¿Cómo suspendes a alguien en el ejercicio de la función cuando no tienes ninguna evidencia de que haya cometido ninguna falta? Eso es, sinceramente, impropio, una aberración, en fin. Estos son los dos extremos que trae el proyecto. Y esto es lo que pienso yo de la materia. En cuanto al primer asunto, respecto a si corresponde o no que la Corte Suprema sea la que conozca los casos de levantamiento de la inmunidad, o que sea otro órgano distinto al Congreso. Este tema me parece que tiene la condición de un elemento propio de la ciencia ficción. Me parece que es la construcción de un relato, de una narración en la que se advierte una situación semejante a la que se describió en un documento publicado en el año 1837, en un librito que se llamó La Pequeña Sirena. Ese es un libro donde se publicó un cuento de Hans Christian Andersen. En ese libro se publicó el cuento La ropa del emperador. Los tejedores, los sastres tenían la habilidad de fabricar una ropa que permitía distinguir si la persona que la usaba era competente o era estúpida. Eso es en palabras textuales de Hans Christian Andersen, no son mías. Si quien se ponía la ropa era incompetente o estúpido, todo el mundo podía darse cuenta de su estupidez y de su incompetencia. Entonces, esta es una primera entrada a la narración o al relato dentro del cual el Congreso puede estar involucrado. Y es una advertencia que es importante tener presente. El otro elemento propio de la narrativa es el enfoque que puede estar ocurriendo en relación con una trama, la trama en la cual el problema del levantamiento de la inmunidad parlamentaria es un anzuelo. A ver quién muerde el anzuelo. Entonces, el Congreso tiene delante suyo en este momento dos pruebas. La primera prueba, qué tipo de ropa es la que tiene, y si es que la ropa que tiene permitirá advertir que el congresista que la utiliza es estúpido o es incompetente. Y la segunda prueba es la prueba del simulacro que se está construyendo a partir de esta narración. ¿Cuál? Tenemos ante nosotros un escenario. Son los efectos que se constituyen con la elección popular de abril del año 2016. Los efectos de ese acto han generado que en el Congreso el Poder Ejecutivo no tenga mayoría. Como no tiene mayoría, entonces será necesario trabajar estrategias porque el Poder Ejecutivo carece de una presencia efectiva con capacidad de decisión. Ante esa ausencia,
El Poder Ejecutivo requiere, para mantener legítimamente su posición, contar con un aliado. El aliado no puede ser, obviamente, el Congreso, donde no tiene muchos elementos de su absoluta confianza. Entonces, tiene que mirar fuera del esquema institucional. Ese fuera del entorno institucional es la calle. Entonces, cuando nos encontramos ante la necesidad del Poder Ejecutivo de generarse un espacio para poder gobernar solventemente, advertimos que el Poder Ejecutivo ha encontrado un núcleo que le podemos llamar el Dream Team, el equipo soñado. El Dream Team está integrado por, en primer lugar, las encuestadoras de opinión, en segundo lugar, por los medios de comunicación,